momento de reflexión y poder compartir nuestros saberes. Ya, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner de pie. Así es más fácil. Bueno, primero agradecer esta invitación. Ya habíamos estado con la comunidad Emaús de Quinta Normal un par de veces. Y estoy contento porque una de las veces que intervine en la comunidad de Quinta Normal me pidieron que hiciera una exposición sobre el gobierno de la Unidad Popular. Y me dijeron, tiene que hacerlo en 5 minutos. Y en verdad, hablar de la Unidad Popular, yo pensé que 5 minutos era como harto tiempo. Y no iba a saber qué decir. Y después cuando vi el programa que habían hecho los compañeros de la comunidad de Maú de Quinta Normal, en el programa tenía 3 minutos. Entonces yo dije, bueno, 3 minutos tiene que ser suficiente. Ellos habrán analizado y habrán llegado al convencimiento que 3 minutos era suficiente como para presentar el gobierno de la Unidad Popular. De manera que yo escribí lo que podía escribir en 3 minutos. Y cuando hice mi exposición, que en verdad no sé cuánto duró, terminé diciendo, ¿vieron? 3 minutos justo. Así que estoy contento que me hayan dado 10 minutos. Fuimos generosos. Es ya un gran avance. Yo antiguamente me presentaba en 10 minutos, así que ahora tenemos que hablar. No, vamos a hacer ojalá una exposición que sea dinámica, pero a mí me gustaría darla desde un punto de vista que a lo mejor a ustedes les va a resultar diferente y que sea entretenida de manera que comprendamos el contexto histórico de lo que está pasando. Porque todas las ideologías que están funcionando y que se mueven hoy día en el país, fragmentan el conocimiento de la realidad, fragmentan el pensamiento de manera que la gente no logre conectar. Y lo que yo voy a intentar es hacer una metodología correcta, que en este caso sería una contrametodología y que tiene como sentido que entendamos el sentido de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Porque lo que mejor representa a este país es esta comunidad. Yo estoy admirado del trabajo de ustedes, me he encontrado y he conocido nuevas personas maravillosas, los he visto a casi todas y todos sonreír, lo que ya es verdaderamente un descubrimiento, y estoy contento de haber venido y de poder compartir algunas ideas con ustedes. Mi nombre es Carlos Moya Ureta, soy profesor, pedagogo, originalmente profesor de historia, después me pasé a la psicología y me gradué como especialista en aprendizaje y producción de conocimiento. Yo académicamente trabajo en los programas de posgrado, a lo mejor a algunos les va a costar entender, pero donde se forman los doctores. Yo soy profesor de los doctores, de los que van a ser doctores, y soy profesor de los profesores de esos doctores, y soy profesor de los profesores de los postdoctorados, o sea, los profesores de los que ya han hecho doctorado. Entonces he tenido la experiencia de trabajar en muchos países, en muchísimas universidades, y estoy contento de que esa experiencia, después de... Yo comencé como profesor de trabajadores en el 71, como profesor en el Ministerio de Educación en 1972, profesor en INACAP, después fui profesor en los cordones industriales, hasta el golpe de Estado. Los alumnos míos se fueron de los cordones industriales y de los liceos que organizamos a los campos de concentración. Después viví clandestino 13 años, organizando la resistencia en Chile, estuve preso y después terminé de estudiar y después me dediqué a los doctorados. Soy especialista
en producción de conocimiento. Entonces, toda esta trayectoria ha servido de base para poder venir hoy día para acá. Yo creo que si no hubiera hecho ese largo camino, no podría estar aquí. No estaría habilitado, no tendría las competencias ni los saberes adecuados para estar con ustedes. Lo que nos reúne, estimadas compañeras y compañeros, les voy a decir así, porque la palabra compañero, que fue perseguida durante décadas, significa el que me acompaña. Compañero significa el que va conmigo, el que camina conmigo. Entonces, decirle a alguien compañera o compañero es decirle, es reconocerle al otro que el otro camina conmigo, que está conmigo, que me acompaña, que hacemos un camino juntos, un pedacito de camino, un gran trecho de camino. Y las comunidades de Maú, ¿qué son sino un gran camino? Una ancha avenida donde ustedes, una ancha avenida de vida, donde ustedes transitan, de manera que ese efecto solidario, como decía Mónica recién, una comunidad de vida, somos todos compañeras y compañeros. No podría ser de otro modo que ser compañeras y compañeros. Entonces, si ustedes me permiten, yo me voy a empatizar con los valores profundos, sobre todo que nos dejara como herencia nuestro querido compañero Pepe, a quien echamos de menos, y sentirme parte de esta comunidad. Entonces, de partida ya les digo que pueden contar conmigo para lo que quieran, aún si no tienen 10 minutos para darme, yo puedo venir igual. Es una gran cosa porque en casi muchos eventos que hoy me dicen, compañero, tiene la palabra y tiene 3 minutos. Entonces, es como una cultura ya instalada. Miren ustedes, a nosotros nos están diciendo, si me permiten entrar en el tema, además ganar tiempo para que lleguen los otros invitados, si es que llegan, nos están diciendo que lo que tenemos que hacer el 17 es ir a votar a favor o en contra. Y nosotros entendemos primero que tenemos que ir a votar porque es obligatorio. Segundo, que tenemos que votar a favor o en contra. Y en tercer lugar, que lo que vamos a votar es un texto de constitución. Pero no nos explican nada más. Las campañas de la franja cultural es una manipulación indecente de lo que nosotros consideramos los demócratas, la gente del pueblo, una infamia constitucional. Fíjense ustedes que hay dos hechos que yo quiero traer a la memoria de ustedes. El primero, que hace poco celebramos o conmemoramos o nos acordamos o tuvimos la pulsión moral, la obligación moral de recordar los 50 años del golpe de Estado y del martirilogio, el sacrificio del presidente Allende. Primer evento. El martirilogio o el sacrificio del presidente Allende, porque él, cuando está en la etapa de la lucha, de la resistencia, en el Palacio de Gobierno, él está en una resistencia constitucional. De nuevo la palabra constitucional se nos aparece. El presidente hizo una resistencia constitucional. Él dijo, la Constitución me tiene aquí y yo no saldré de la moneda vivo porque me obedezco al mandato que el pueblo me ha entregado. Y entonces el defensor de la Constitución legítima, el poder, fue evidentemente muerto en combate. Muchos de nosotros, yo tenía 21 años para el golpe de Estado, creíamos que 50 años después del golpe de Estado podíamos llegar a pensar que Chile ya habría recuperado
la democracia, los trabajadores habrían recuperado sus derechos, los estudiantes universitarios tendrían universidades gratuitas, porque yo, que estaba titulándome de profesor de historia el 73 y que después me expulsaron 2 veces de la universidad, 2 veces, no una, 2 veces, pensábamos que 50 años después las universidades de nuevo iban a ser gratuitas. Porque cuando yo era dirigente estudiantil secundario, 67, 68, 69, se nos ocurrió a estos cabritos de escuelas industriales, yo era secretario general de los industriales en Santiago, se nos ocurrió, estábamos en medio de una reforma universitaria, proponer o exigir universidad para todos. Y creamos el año 69 el movimiento Universidad para Todos, el MU. Y yo era el secretario general de ese movimiento. Y otro compañero era el presidente. Hace pocos días, 280.000 jóvenes fueron a dar una prueba discriminadora de acceso a la universidad. Pensábamos que 50 años después del golpe, los estudiantes de las escuelas públicas tendrían, como tuvimos nosotros en los años 50, 40, uniformes, becas, alimentación, gratuidad y un acceso cada vez mayor a la enseñanza primaria y secundaria. Pero resulta que hoy día apenas el 32% de la educación en Chile es pública y todo lo demás ha sido privatizado. Porque desde la independencia, ya hace 200 años, 205 años, 208 años, los patriotas, los que nos dieron patria, independencia y libertad, siempre dijeron que la educación era la lucha contra las cadenas que nos esclavizaban en la ignorancia y que la educación del pueblo era como el principal objetivo para construir la felicidad de la patria. Nos costó 100 años que la educación primaria fuera obligatoria. Pero cuando se aprobó en 1920 que la educación primaria fuera obligatoria, era obligatoria 4 años. No se aprobó que fuera obligatoria 6 años, 8 años o más. 4 años. Se consideraba que era suficiente aprender a leer para poder desarrollar oficios menores. Pero fue un gran avance porque en 1860 se aprobó la gratuidad de la educación, pero los dueños de los fondos, los patrones, los dueños de los talleres, impedían que los hijos de los pobres, mucho menos las mujeres, pudieran acceder a la escuela. Nosotros pensábamos que 50 años después del golpe podríamos tener la educación democrática, gratuita y abierta en las escuelas, en los liceos y en las universidades. Cuando Allende llega al poder, se abren las universidades y se llenan de obreros, de hijos de obreros y de campesinos, de obreros mismos, de campesinos mismos y de soldados. Van los de la FAS, los del ejército, los de carabineros y los de la marina a estudiar a la universidad. Había mucha gente de las Fuerzas Armadas estudiando en la universidad. Pensábamos que 50 años después del golpe íbamos a tener un sistema político participativo, democrático, con un desarrollo social avanzado, con una salud y prestaciones de salud gratuita. En fin, no era una utopía
era recuperar derechos, era que el país fuera no como lo pensábamos y lo creíamos en el 73, porque lo bueno de la historia es que no podemos volver para atrás. Y lo lindo de la historia que nos enseña a caminar hacia adelante. Pero igual daba lata que 50 años después los derechos previsionales, los derechos en salud, los derechos en educación, los derechos en vivienda, los derechos al pan, los derechos al trabajo, en lugar de recuperarse, se retrotraían. Porque al final de cuentas, cuando sale Pinochet, continúa la misma constitución de ellos, continúa la misma economía de ellos, continúa el mismo sistema político de ellos. Y quienes tenían que conducir la transformación democrática se dedican a perfeccionar los mecanismos de dominación y de opresión. Y entonces, cuando nosotros decíamos, hay que cambiar esta constitución, porque esta constitución establece que la forma de organización del Estado es subsidiaria. Significa que lo que los militares, los empresarios acordaron en la época de la dictadura era que el Estado no tenía que meterse. Todo lo tenían que hacer los empresarios, los banqueros. Si había que hacer trabajo, ellos tenían que crear los empleos. Y lo que tenía que hacer el Estado, tomar la plata de todos y dárselas a ellos. Entonces hoy día hubiera un gobierno popular, de izquierda, como el de Allende, que quisiéramos crear empleo, no podríamos. Si quisiéramos crear un nuevo ferrocarril hasta Puerto Montt, hasta Coyhaique, o un tren de alta velocidad, no podríamos. Tendríamos que llamar a los mismos empresarios sinvergüenzas que corrompen, que coimean, para que ellos construyeran, porque el Estado subsidiario no nos permite hacer obras públicas directas, salvo pequeñas cosas, licitándolas, es decir, llamando a concurso. Entonces, 50 años después, pensábamos que el país podría ser un país que tuviera un poco más de felicidad. También conmemoramos 4 años del levantamiento social. Cuando el pueblo toma conciencia de una manera espontánea, sin partido, ¿dónde se había visto, estimadas compañeras y compañeros, una concentración de casi 2 millones de personas en la Alameda, en la Plaza Dignidad, y no había ningún escenario, no habían cantantes, no había gente que hiciera discursos? El pueblo se congrega basado en la libertad, en los principios morales, en la decencia y en la dignidad. Y durante 4 años han hecho todo lo posible para reprimir, para ignorar y para negar, para invisibilizar estos derechos y estas aspiraciones del pueblo. Nadie dijo, nos juntamos mañana y vamos a marchar hacia la Alameda, hacia Providencia. Y sin embargo, en Santiago y en Chile fueron millones de personas. Y de a poco esas demandas de todo el mundo, de las mujeres, los ecologistas, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, cuando ellos pensaron que esto ya era una revolución, que nos íbamos a tomar el Palacio de Gobierno y íbamos a instaurar un gobierno del pueblo, dijeron, ya, está bien, vamos a dejar que haya una constitución nueva. Vamos a sacar la constitución de Pinochet. Pero primero le vamos a preguntar al pueblo, oiga, ¿verdad que usted quiere una constitución? Bueno, era evidente que sí. Ya, pero ¿cómo van a redactar la gente del pueblo que es ignorante, que no sabe la constitución?
eso es para los aristócratas. Entonces, preguntémosle a la gente, oiga, ¿usted quiere que haya una nueva constitución redactada por expertos y por la gente del Parlamento? ¿O usted quiere una constitución redactada por gente electa? El 80% de los chilenos dijimos, no queremos nada con la clase política corrupta. La constitución tiene que ser redactada por gente elegida por el pueblo. 80-20. Y comenzó un proceso de elección constitucional. Y se acordó que el sistema electoral no podía ser el sistema de elección pinochetista que es conocido como sistema binominal, sino que tenía que ser un sistema electoral abierto donde participaran los pueblos originarios y donde participaran los independientes. ¿Y qué sucedió? Que el sistema político oligárquico, dictatorial, autoritario, empresarial, fue perforado por el pueblo. Y se eligieron convencionales que nadie los conocía. Y comenzó un proceso de un año que durante ese año estuvo siendo castigado, perseguido, denigrado, pero que igual logró sacar una constitución. Pero ver el pueblo en la calle, ver a las compañeras y compañeros, ver a los jóvenes, ver a los viejos, ver a los ancianos, ver a las mujeres, ver a los pueblos originarios ocupando un espacio de dignidad ciudadana, generó un terror de tal magnitud en las clases oligárquicas y opresoras que han puesto en marcha mecanismos que no son legales, han falsificado leyes y ya han hecho acuerdos espurios, pueriles, sucios, infames, para establecer un sistema de generar un modelo de constitución que retrotraiga los privilegios a la condición que tenían antes del levantamiento popular, ojalá más allá de lo que Pinochet dejó, y ojalá recogiera a todos aquellos que no pudieron, lo intentaron imponer durante la sangrienta dictadura empresarial, militar y criminal. Porque la conclusión que hemos sacado, que hemos estado vinculados a este proceso, es que lo que mueve al pueblo siempre ha sido la esperanza. Pero lo que mueve a las clases oligárquicas, a los poderosos y a todos los corruptos y empresarios y empleados que les sirven, es el miedo. Y entonces cuando ellos vieron ese proceso constitucional, les dio miedo. Y le tienen miedo al pueblo. Y esta constitución que ellos quieren aprobar es la constitución del miedo. Porque lo que han escrito entre ellos, encerrados entre ellos, con una mayoría de militaristas nazifascistas, ellos lo que han escrito refleja el miedo que le tienen al pueblo. Y en ese contexto se hizo la aprobación de la constitución anterior que perdimos. Y vamos de ahora comprendiendo por qué perdimos. No me voy a dedicar a eso porque quiero entrar al tema final para que hagamos preguntas y conversemos. Pero cuando se perdió, no se volvió al resultado del plebiscito original vinculante, en que el pueblo de Chile había dicho 80-20, queremos una constitución hecha por el pueblo, con gente elegida por el pueblo, con un método democrático participativo. Sino que ellos inventaron, en un acuerdo entre los partidos del Congreso y la extrema derecha militarista, los dueños de las grandes compañías internacionales mineras
inventaron un acuerdo por Chile, que nosotros llamamos Acuerdo por Chile sin Chile, que es tan infame, es tan artero, es tan antipopular y tan antidemocrático, y lo han hecho con la absoluta impunidad. Y nosotros, los que estamos aquí, si es que estamos en esta idea del en contra además, somos las fuerzas sociales y políticas, las fuerzas culturales, las fuerzas de los valores que hacemos resistencia a este tipo de infamia. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un acuerdo por Chile, sin Chile, que tenía como característica principal decir lo que ellos llamaron 12 bordes, 12 criterios, compañeras, compañeros, de lo que tenía que decir la Constitución. Pero el hecho no era que ellos decían estos 12 puntos es lo que tiene que tener la Constitución. Lo que ellos decían es que al elegir 12 bordes o 12 familias de opiniones o de criterios constitucionales, dejaban afuera todos los demás derechos del pueblo. Ellos no querían que se les filtrara nada, ni la luz, ni el polvo, solo los derechos que privilegiaban los intereses de los ricos, de los poderosos. Entonces, ¿cómo es posible que en un país como Chile, 50 años después de un golpe de Estado, haya una conspiración entre corruptos y empresarios, banqueros y empresas internacionales para imponerle a Chile, para imponerle a los chilenos, para secuestrar la soberanía popular, imponernos un proceso constitucional donde dicen vamos a hacer una constitución nueva, primero la vamos a hacer nosotros, segundo lo que vamos a poner en esa constitución son estos 12 bordes, lo que no esté en esto no puede estar en la Constitución. O sea, un autoritarismo, una dictadura constitucional que nosotros llamamos en ese momento un golpe de Estado constitucional. Y todo lo que viene a partir de ese acuerdo es infamia, es decir, acuerdos negros, tóxicos, venenosos, antidemocráticos, antipopulares. Y ya conocemos el resultado, porque ya no vale ni la pena leer el contenido de la Constitución. Tenemos una serie de documentos que podemos leer porque está detallado el estudio que han hecho distintas personas, intelectuales, especialistas, para decir todas las libertades, derechos y todas las opresiones nuevas que nos instalan estos tipos dueños de la plata que se creen ser los dueños de Chile y que piensan que la experiencia de la Unidad Popular, la Plaza Dignidad y la intención del pueblo de recuperar derechos, ellos no la van a aguantar y no la van a aceptar. Y diseñan un sistema para hacer una constitución absolutamente vergonzoso. Yo les digo, y los más jóvenes me darán la razón, lo que ellos han hecho para redactar este proyecto de constitución será una vergüenza histórica, una mancha negra en la historia de Chile, porque los infames se han concertado para generar un texto, para generar un modelo de país, para conculcar los derechos, para seguir apoderándose del agua, de las riquezas naturales, para seguir explotando al pueblo. Nos quitan el derecho a huelga,